Tu cansancio no es normal. Tu caída de cabello no es estrés. Y esa sensación de niebla mental no es la edad. Tu tiroides podría estar funcionando en modo supervivencia, lenta, inflamada, silenciosamente agotada. Y lo peor, muchas personas la están destruyendo todos los días con alimentos que creen saludables. El problema no empieza en la glándula, empieza en la cocina. Porque hay desayunos que apagan la producción hormonal igual que si desenchufaras una central eléctrica. Hoy vas a recibir mi protocolo práctico de rescate. Las comidas que ayudan a encender tu metabolismo, los horarios de máxima absorción, las combinaciones que bloquean tus hormonas y quienes no deberían consumir ciertos suplementos aunque estén de moda. Existe algo que llamamos inflamación silenciosa tiroidea. Es como tener humo tóxico dentro del motor, sin ver las llamas todavía. Tu cuerpo sigue funcionando, pero cada día produce menos energía. Es como intentar subir una montaña con el freno de mano puesto. Y hay un alimento fitness que millones consumen creyendo que ayuda, cuando en realidad sabotea la conversión hormonal más importante del cuerpo. Te lo revelo ahora. La tiroides no trabaja sola. Necesita minerales estratégicos para fabricar energía celular. Sin ellos, tu metabolismo entra en lo que yo llamo un apagón mitocondrial. La consecuencia, te despiertas cansado, tienes frío cuando otros no. Tu cuerpo acumula grasa aunque comas poco. Y aquí aparece el primer rescate nutricional, los alimentos ricos en selenio, porque el selenio funciona como el técnico que activa la hormona T3, la forma metabólicamente poderosa de la tiroides. Sin suficiente selenio, la T4 queda dormida. Es como tener dinero en una cuenta bloqueada. Está ahí, pero tu cuerpo no puede usarlo. Por eso, alimentos como las sardinas, huevos, mariscos y, sobre todo, las nueces de Brasil son herramientas clínicas de recuperación, pero atención a este secreto de consulta. No compres cualquier nuez de Brasil. Asegúrate de que sean frescas. Si huelen a rancio o tienen un sabor amargo, ese selenio se ha oxidado y no te servirá de nada. Con solo 2 unidades frescas al día, le das a tu técnico la herramienta que necesita para activar tu energía. Pero cuidado, el verdadero problema no es solo lo que te falta. Es el alimento inflamatorio que está robando esos minerales cada mañana y probablemente está en tu café. Muchas personas desayunan cereal integral, jugo natural y leche de soya. Creen que están cuidando su salud, pero bioquímicamente están provocando un caos. El exceso de azúcar temprano, incluso la del jugo natural, dispara el cortisol y la insulina. Cuando estas hormonas están por las nubes, la tiroides hace lo único que puede para protegerte, frena tu metabolismo. Tu cuerpo entra en modo ahorro energético y por eso, aunque no comas mucho, no bajas de peso. ¿Recuerdas que te hablé del café? El problema no es el café en sí, sino el veneno que muchos le añaden, las cremas procesadas o el exceso de edulcorantes artificiales. Estos químicos inflaman tus células y crean lo que yo llamo sordera celular. Es como si tu cuerpo tuviera los oídos tapados. La tiroides grita la orden de quemar energía, pero tus células no escuchan nada. ¿Qué sí puedes comer para destapar tus oídos celulares? Necesitas proteína real y grasas antiinflamatorias. Huevos, yogur griego natural, sin azúcar, aguacate y aceite de oliva. Este tipo de desayuno estabiliza tu glucosa y detiene el secuestro de tus hormonas. Pero cuidado, porque ahora entramos en terreno peligroso. Hay vegetales que todos consideran superalimentos, pero que si los preparas mal, actúan como un candado para tu tiroides. Te explico cuáles son y cómo comerlos correctamente. La palabra clave aquí no es dieta, es densidad nutricional. Tu tiroides no necesita calorías, necesita combustible premium. Los mejores alimentos para tu metabolismo comparten 3 cosas. Son antiinflamatorios, estabilizan tu azúcar y tienen minerales biodisponibles. Por eso, el salmón salvaje y las sardinas son oro puro, aportan omega 3 y yodo en su forma más natural. Pero cuidado con las algas marinas. Aquí hay una trampa peligrosa. Aunque tienen yodo, si tienes una condición autoinmune como Hashimoto, el exceso de yodo puede ser como echarle gasolina a un incendio. No las consumas sin saber cómo está tu sistema inmunológico. ¿Y qué pasa con los huevos? Por favor, deja de tirar la yema. Ahí está la colina y la vitamina D que tu tiroides usa para regularse. Sin yema no hay reparación. Y el famoso mito del brócoli, la coliflor y el cal no son tus enemigos. El problema solo ocurre si los comes crudos y en cantidades industriales. Aplica mi truco del vapor, cocínalos ligeramente y desactivarás los bociógenos, dejando solo los beneficios que desinflaman tu hígado. Pero atención, porque el mayor sabotaje nutricional todavía no lo has visto.
Ocurre justo en las personas que más se cuidan y creen estar comiendo 100% fit. Lo que te voy a revelar ahora es lo que está bloqueando tu pérdida de peso. El enemigo de tu tiroides muchas veces no es la comida rápida, es el exceso de productos que te vendieron como healthy. Escúchame bien, esos batidos verdes cargados de espinaca cruda todos los días, o los litros de leche de soja ultraprocesada, están llenos de antinutrientes que bloquean tu absorción mineral. Estás intentando sanar, pero bioquímicamente estás saboteando la producción de energía. Recuerda esto, si tu intestino está inflamado, tu tiroides está apagada. Casi el 20% de la conversión de tus hormonas ocurre en el intestino. Si tienes estreñimiento o hinchazón, sufres de lo que yo llamo secuestro hormonal. Es como intentar enviar un mensaje urgente por una carretera que ha sido bombardeada. La hormona existe, pero nunca llega a su destino. Y aquí el error más común que veo en consulta: tomar tu café inmediatamente después de tu medicación para la tiroides. Error fatal. El café puede reducir drásticamente la absorción de tu dosis. Millones de personas creen que su medicación no funciona, cuando en realidad su café de la mañana la está anulando. Pero no te preocupes, porque ahora mismo vamos a poner orden. Aquí tienes mi protocolo de rescate metabólico paso a paso para encender tu tiroides de una vez por todas. Mi objetivo clínico para ti es simple: reducir la inflamación y hacer que tus células vuelvan a escuchar a tu tiroides. Aquí tienes tu hoja de ruta de 5 pasos. Número 1. Desayuno antiinflamatorio. Cambia el cereal por proteína y grasa real. Huevos con aguacate y frutos rojos son tu mejor aliado para estabilizar la energía. Número 2. Minerales estratégicos. 1 a 2 nueces de Brasil al día. No más. Recuerda mi secreto: que huelan a fresco. Número 3. Omega 3. Terapéutico. Pescado azul 3 veces por semana. Es el lubricante de tu metabolismo. Número 4. Respeta tu medicación. Si tomas levotiroxina, dalo en ayunas. Y dale, al menos, 60 minutos de soledad antes de tu café. No dejes que el café secuestre tu tratamiento. Número 5. Sana tu intestino. Introduce yogur griego o kéfir para que la conversión de hormonas fluya sin obstáculos. Atención absoluta. Si tienes Hashimoto, nódulos o estás embarazada, por favor, no experimentes con suplementos de yodo milagrosos. Lo que ayuda a uno puede ser gasolina para el incendio de otro. Consulta siempre con tu médico. Lo que ayuda a uno puede ser gasolina para el incendio de otro. Consulta siempre con tu médico. La verdadera reparación no es una moda fitness, es dejar de sabotearte cada mañana. Cuando le das a tu cuerpo lo que necesita, el metabolismo vuelve a encenderse desde dentro. ¿Quieres saber qué otros hábitos están robando tu energía sin que te des cuenta? Entonces tienes que ver este video donde te explico los 5 peores errores que cometes al intentar bajar de peso. Nos vemos ahí.